Listo. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Me falta ya unos detallitos nada más para cerrar la parte de solvencia 2. Unos detallitos nada más. Y ya casi cerramos. Ya terminamos con Bell, que era la parte más complicada. Denme un segundito, nada más abro un Word para igual tener la pantalla. Ay, un segundito más. Oh, santo Dios. Ahorita, ¿no? Va, entonces, ahora sí. Creo que me faltan unos detallitos, nada más para terminar. Ok, va. Entonces, listo. Acá. Y aquí ya está esto, y esto, y esto, y esto. Ya, listo. Acá. Entonces, bueno, pequeña recapitulación. Entonces, veíamos la semana pasada, ¿no? Que para el BEL, pequeña recapitulación. Tenemos el balance económico. Acuérdate que el balance económico es para ver solvencia. ¿Qué significa ver solvencia? Validar que la compañía tiene recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la reserva o pasivo, que ya vimos que bajo solvencia 2, esto es igual a B más margen de riesgo, ¿no? Aunque dijimos que no tanto, ¿no? Porque hay una sección en la circular o en el capítulo de reservas en donde te dice que para productos flexibles, ¿quiénes son flexibles? Productos vida universal y unit link, ¿no? En este caso, la reserva es igual al máximo entre el fondo y el BEL más margen de riesgo, ¿no? Entonces dijimos que realmente en México no estamos 100% en solvenciados por este criterio, ¿no? Porque este criterio lo que te está diciendo es, si el BEL más margen de riesgo es menor al fondo, o sea, no puedes reservar algo menor al fondo, pues. Y ese criterio, criterio es prudente. Es decir, ya no es best estimate, pues, ¿no? Es decir, cuando tú dices que la reserva es igual al best estimate, lo que tú estás diciendo es que vas a reservar el best estimate de tus obligaciones, ¿no? Pero al decir tú que para ciertos productos te vas a quedar con el máximo, ya es un criterio prudente. Por lo tanto, ya no es un criterio de solvenciados. Te digo que en México en realidad no estamos en un solvenciados puro, porque para seguros flexibles, hay un piso, ¿no? O sea, no puedes reservar algo menor al fondo, ¿no? Pero esta aplica nada más para productos flexibles y acuérdate que productos flexibles son productos de vida a largo plazo, ¿vale? Entonces, para vida a largo plazo, no estamos en un solvencia 2 puro, ya que la regulación dice que no puede reservar algo menor al fondo, ¿no? ¿Por qué hace esto el regulador? Es un criterio prudente o conservador porque acuérdate que en un seguro flexible, tu aportación se va a un fondo, ¿no? Es decir, cuando el cliente aporta su dinero, se va a un fondo, ¿no? Y después del fondo, le vas deduciendo de aquí, le vas deduciendo los cargos, ¿no? Los cargos por administrar la póliza o los costos del seguro que dijimos que le llamamos COI. Es el tecnicismo que se usa en el sector, que significa Cost of Insurance, ¿no? Ya sabes, Shaki, ¿no? Entonces, bueno, y este fondo hasta tiene un estado de cuenta, es como si tuvieras una cuenta bancaria dentro de una póliza de seguros, básicamente. Entonces, todos los seguros que tienen un componente de fondo, que básicamente son los seguros flexibles, entra este criterio prudente. Entonces, lo que dice el regulador es, si el cliente está viendo un estado de cuenta, entonces necesita tener un activo tangible, un activo de buena calidad. ¿Y cómo obliga a las compañías de seguros que tenga un activo de buena calidad?
metiendo un criterio prudente en el cálculo de sus reservas. Porque acuérdate que todo lo que se categorice como pasivo, la compañía de seguros tiene que demostrar, espérame tantito, la compañía de seguros tiene que demostrar que tiene activos, ¿no? De cierta calidad para cubrir estos pasivos, ¿no? ¿Qué activos de esta calidad? Espérame, es que están entrando personas, por eso me distraigo un poquito. Pero bueno, ¿qué activos son los que entran a respaldar estas obligaciones? Pues los activos que respaldan a los pasivos, ¿no? Son los de más alta calidad, es decir, ¿quiénes? Pues bonos gubernamentales, ¿no? Bonos corporativos, puede ser, algunas acciones, puede ser también. Y creo que en alguna sesión habíamos platicado sobre el deudor por prima o el D por P y algunas, ¿qué otras cosas hay ahí? Creo que también importes recuperables de reaseguro, también ya habíamos platicado de eso en alguna sesión. O préstamos sobre póliza o préstamos a los empleados, en general préstamos. Y así, ¿no? O sea, como instrumentos financieros que son más líquidos, ¿no? Son los tipos de... Todo esto viene de regulación, ¿eh? O sea, ustedes pueden revisar, ay, no me acuerdo bien qué artículo es, pero seguramente debe ser el de inversiones, el capítulo 7, yo creo, de la circular, en donde vienen estos criterios de cuáles son los activos que sí sirven para cubrir estos pasivos. Entonces, básicamente lo que hace la comisión es que dices, ok, em, si yo sé que hay ciertos productos que tienen un componente de fondo, que es dinero que el cliente ve en un estado de cuenta, entonces si yo meto este criterio prudente, voy a obligar a la compañía de seguros a que los activos que respaldan estos pasivos, en donde dentro tienen un fondo con inversiones financieras, ¿no? Porque en teoría el cliente está invirtiendo en estas mismas inversiones financieras, ¿no? Entonces, como que cerró ese criterio prudente, lo cerró la comisión justo para salvaguardar los intereses del asegurado. Acuérdense que el regulador, la Comisión de Seguros y Fianzas, está viendo por el bien de los asegurados, no por el bien de las compañías. Está viendo por el bien del sector en general, ¿no? O sea, por eso ve por el bien de las compañías, pero en particular está salvaguardando los intereses del asegurado, ¿no? Esa es la razón. Bueno, el punto es que esa era toda la historia de Blue que vimos en algún momento y resulta que también hay un capital adicional, ¿no? Llamado requerimiento de capital de solvencia. Ahorita hablamos de él y también había un sobrante que le llamamos margen de solvencia. Y en general hay otros activos, ¿no? Ay, aquí ya se me pasó. Espérame tantito. Este no. Y listo. En general hay activos que respaldan la parte del capital, ¿no? O este exceso. Ahora, estos de aquí tienen una calidad distinta, ¿no? O sea, ¿qué cosas tengo aquí? Puedo tener, eh, ta. Ay, es que ya tiene mucho que no veo esas cosas, pero debes de tener como cosas no tan líquidas, por ejemplo, inmuebles. Puedes poner equipos de cómputo. Es que es muy chistoso. Siempre me da risa esto de equipos de cómputo, porque es como decir, si la compañía necesita dinero, se va a poner y no le alcanza con estos otros activos que tengo aquí arriba, como que puede vender las computadoras y los escritorios para pagar siniestros. Eso se me hace muy chistoso siempre, pero bueno, puede equipos de cómputo. Es muy chistoso. Es una venta de garage, no sé qué cosa haga, pero se me hace muy chistoso. No me acuerdo muy bien qué otras cosas hay aquí. Hay como ciertas, mm, no me acuerdo bien. Déjenme, vamos a ver uno real de una compañía de seguros y ahí seguramente van a salir algunas cosas más. Pero seguramente son algunas cuentas de cheques, no me acuerdo, pero bueno, lo vemos un poquito más a detalle. Pero bueno, ya son activos que ya no son tan líquidos, ¿no? No me acuerdo muy bien cuáles son. Lo checamos. Lo checamos, lo checamos.
Pero bueno, ese es el punto, ¿no? Entonces, los activos que respaldan al capital y el que respaldan a los pasivos son diferentes en términos de que estos que cubren a los pasivos van a ser de mejor calidad y estos, pues, de más o menos calidad, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, ese es el punto, ¿no? Entonces, nosotros ya vimos muy, muy a detalle este tema del pasivo para vida a largo plazo, el BEL también. Lo que nos hace falta todavía ver es esta parte, margen de riesgo y requerimiento de capital de solvencia, que es justo los temas siguientes que vamos a ver, ¿no? Todo esto lo tengo en la presentación, pero se los quise dar en este formato porque la presentación asume que ya tiene cierto, digamos, cierto contexto. Pero vamos a regresar al final a ver la presentación, la recorremos y ahora sí ya tendría que, o sea, podría ser más transparente, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es el margen de riesgo? En general, el margen de riesgo, su definición tal cual es recompensa por tener riesgo, ¿no? O sea, el margen de riesgo por definición es aquel monto, el margen de riesgo, tal que cuando se le adiciona al BEL, yo puedo obtener el valor del pasivo a mercado, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, alguna vez platicamos de esto, porque básicamente bajo Solvencia 2 es lo que te piden que tu, el valor de tu pasivo esté a mercado, ¿no? El problema es que no conozco el valor de mercado de los pasivos eh, porque no hay un mercado de compraventa de pasivos. Por eso no tengo un mercado de referencia como para decir, ok, pues un portafolio de productos, no sé, ordinarios de vida que yo tengo aquí se parecen a un portafolio se está comercializando ahí en el mercado, un mercado donde todo el mundo tiene acceso y todo el mundo puede ver los precios, ¿no? Es accesible para todos y por lo tanto mi valor de mi pasivo que yo tengo se parece a ese y como ese a mercado se comercializa con ese precio, entonces ese precio es el mismo que yo tengo. Eso no existe, como los bonos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un bono hoy, un CETE en el mercado yo puedo ver un instrumento similar, de tal manera que cuánto vale mi CETE hoy a mercado, bueno, pues debe de valer lo mismo a uno similar que hoy se está comercializando allá. Y como todo el mundo tiene acceso a ver esos precios de esos bonos al día de hoy, pues por eso como que es muy transparente para todos. Como no existe eso para carteras de pasivos, entonces por eso bajo Solvencia 2 existe algo que se le llama transfer value, ¿no? O un enfoque de valor de transferencia. Este enfoque de valor de transferencia lo que te dice es, si no tienes un mercado de compraventa de pasivos, entonces puedes asumir una transferencia de cartera, porque en teoría en una transferencia de cartera, el valor del pasivo que se va a transferir del accionista al accionista B, en teoría ese valor va a ser el valor de mercado, ¿no? Y entonces lo que dice eso es que este concepto de margen de riesgo es esa recompensa adicional que el accionista que está tomando la obligación es lo que está dispuesto a tomar para que se genere la transacción, es decir, es el valor de mercado. Voy a hacer una grafiquita porque con la grafiquita se explica mejor. Imagínate que al día de hoy el accionista es dueño de de una cartera de seguros. Entonces, al día de hoy tiene un valor de un pasivo, ¿no? Y también tiene un requerimiento de capital de solvencia porque es regulatorio. Y también tiene un margen de solvencia. Y tiene ciertos activos eh, que, mm, que respaldan estos. Ash, es que pedí que movieran una reunión y ya dice que ya es muy tarde. Bueno, y al final sí la movieron. Bueno, la cosa era quejarse, ¿no? Ay, mucho drama. Ay, ya les tocará, ya les tocará. Disfruten mucho, es que se está riendo aquí. George, ¿se acuerdan de George? Se está riendo, pero yo creo cuando era estudiante y éramos felices y no lo sabíamos. Y George está de acuerdo conmigo. Sí, sí, sí. Así que disfruten sus tiempos de estudiantes.
Entonces, bueno, tengo ciertos activos que respaldan sus pasivos y ciertos activos que respaldan al capital o al sobrante, ¿no? Entonces, el enfoque de valor de transferencia lo que te dice es, imagina, como yo no tengo un mercado de compraventa de pasivos, entonces voy a asumir que hay una transferencia de cartera. Imagínate que el accionista A le quiere transferir la cartera al accionista B, ¿no? Entonces el accionista B, el accionista A lo que va a decir es, ok, ahí te va la cartera, ¿no? Y entonces el accionista B que va a tener, pues va a tener luego la obligación, ¿no? De tener estos pasivos, ¿no? De constituir esos pasivos. Va a tener ya esa obligación contractual, ¿no? ¿Qué significa eso? Que bajo la regulación, bueno, y el accionista lo que le tiene que transferir son los activos que respalden estos pasivos, ¿no? Se los va a tener que transferir, ¿no? ¿Por qué se los transfiere? Porque este dinero de aquí, este dinero de acá, no es dinero de la compañía de seguros, es dinero del asegurado. ¿Por qué? Pues porque este dinero, ¿dónde salió? Salió de la prima, ¿no? Y la prima, pues no es dueño la compañía de seguros de la prima, ¿no? ¿Te acuerdas que o sea, este pasivo, ¿no? Se calculó, por ejemplo, para vida a largo plazo, por ejemplo, este es el fondo, ¿no? Por ejemplo, para los productos flexibles. ¿Y el fondo con qué se constituyó? Pues con las aportaciones del cliente. Por lo tanto, este dinero, ¿no? Pues es del cliente, ¿no? Por lo tanto, estos activos que tiene que transferir el accionista al accionista B, pues va a ser dinero del asegurado, ¿no? ¿Para cubrir qué? Pues las obligaciones del del nuevo accionista, ¿no? O sea, hasta ahí todo bien, ¿no? Después resulta que en esta transacción, resulta que este concepto de requerimiento de capital de solvencia, como este accionista A ya no va a ser responsable de esta cartera, pues entonces esto sí era dinero del accionista, por lo tanto ese dinero ya no lo va a tener que tener constituido, ¿no? El accionista A. Pero ¿quién crees que sí lo va a tener que constituir? El accionista B. Por regulación, cuando sea el nuevo dueño de esa cartera, va a tener que constituir ese capital adicional. Y este capital adicional va a tener que sí ponerlo de su dinero el accionista B. Es decir, el accionista B va a tener que poner va a tener que hacer una inyección de capital constituyendo estos activos, ¿no? Para respaldar estas obligaciones, ¿va? Y esto sí va a salir del bolsillo del accionista B, ¿no? Eso sí es dinero que pone el accionista B, ¿no? Entonces el accionista B, pues va a decir, oye, como que ya no me está gustando el negocio, ¿no? Porque voy a tener que tener un capital adicional inyectado en la compañía de seguros, ¿no? ¿Y qué es lo que no le va a gustar al accionista? Lo que no le va a gustar es que este dinero que va a tener por regulación inyectado en la compañía de seguros, ¿a qué tasa de interés va a estar generando? Pues va a una tasa de interés muy conservadora, a una tasa libre de riesgo, ¿no? A una tasa de interés a tasa libre de riesgo. Entonces no le va a gustar mucho porque el accionista va a decir, hey, yo esperaba, ¿no? Yo tenía un retorno, o sea, el retorno del inversionista, el accionista esperaba un cierto retorno, ¿no? Un cierto retorno que vamos a llamar I retorno, ¿no? Eso es lo que esperaba el accionista B sobre este capital que tiene inyectado. ¿Y qué es lo que realmente va a obtener? Lo que realmente va a obtener es una libre de riesgo. ¿Por qué? Porque va a estar inyectado dentro de la compañía de seguros y al estar inyectado dentro de la compañía de seguros va a tener todos los esquemas de inversión regulatorios, los cuales son muy conservadores, ¿no? ¿Qué significa? Que el accionista va a tener un costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad lo vamos a calcular como la diferencia entre lo que lo que el accionista espera por ese dinero menos la libre de riesgo, ¿no? Que estaría obteniendo. Entonces, esta diferencia va a ser la tasa de costo de capital. La tasa de costo de capital es lo que el accionista espera ganar de ese dinero menos lo que realmente estaría ganando, que sería una libre de riesgo, ¿no? Y también ya habíamos platicado esto y habíamos dicho que bajo la regulación mexicana, esta tasa de costo de capital es un 10% y la Unión Europea, si mal no recuerdo, anda en un 4% más o menos, ¿no? Esa es la tasa de costo de capital que está bajo regulación. Entonces, lo que estaría diciendo el accionista B es, ok, yo voy a estar perdiendo todo este dinero con este negocio. Entonces, ¿qué es lo que
necesita el accionista B para sentirse recompensado por adquirir ese riesgo? ¿No? ¿Ya vieron cómo está surgiendo el concepto? Recompensa por tener riesgo. La definición de margen de riesgo es la recompensa por tener riesgo. Bajo este enfoque, bajo un enfoque de transfer value o de costo de capital, también le llaman de costo de capital, básicamente sigue esta lógica. Se hace una transferencia de cartera y en la transferencia de cartera el accionista B se siente defraudado porque va a tener que tener inyectado un cierto capital en ese negocio y se va a sentir defraudado porque al tenerlo inyectado dentro de la compañía de seguros resulta que va a ganar una tasa libre de riesgo cuando el accionista esperaba obtener algo más. La diferencia entre ambos va a ser tasa de costo de capital, que básicamente es el costo de oportunidad que tendría el accionista B al tener inyectado ese capital dentro de la compañía de seguros, ¿no? La regulación mexicana es un 10% y la Unión Europea anda por ahí en un 4%, más o menos, ¿no? Entonces el accionista B dice, ok, recompénsame o compénsame esta pérdida que yo voy a tener derivado de tener este capital inyectado en la compañía de seguros. Y entonces dice, ok, te voy a compensar con lo que tú estarías perdiendo, que es esta tasa de costo de capital. Entonces, el monto que estaría perdiendo el accionista B sería el valor presente desde T igual a 1 hasta que se extingan las obligaciones, el valor presente sobre el requerimiento de capital de solvencia multiplicado por la tasa de costo de capital. Esa es la compensación que tendría el accionista B por tener inyectado su dinero durante toda la vida del portafolio, ¿no? Ah, bueno, pues esto es el margen de riesgo, ¿no? El margen de riesgo es el valor presente de los costos de capital futuros que va a estar incurriendo el accionista B a lo largo de la vida del portafolio. Con este monto, ¿no? Con este monto, en teoría el accionista B ya se sentiría compensado por esa pérdida y entonces en teoría ya se podría hacer la transferencia de cartera. Digo todo esto en teoría y lo digo porque todo esto es, pues, es en papel, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede en la realidad en una transacción de cartera? Pues, lo que sucede en cualquier situación, ¿no? O sea, el que vende espera este precio y el que compra espera este precio y si los dos llegan a una negociación, pues entonces se hace la transacción de cartera, ¿no? Y ya, punto. O sea, es valor de mercado. ¿Qué tan dispuesto está el vendedor a vender y qué tan dispuesto está el comprador a comprar? Y si los dos coinciden en un precio, se da la transacción y si no, pues no se da nada, ¿no? Por eso te digo que esto es meramente teórico, de papel, pues, porque estás asumiendo que se ponen a hacer cuentas. Sí, sí hacen cuentitas, pues, o sea, sí tienen a sus actuarios atrás haciendo sus valuaciones y tal, pero la realidad es esa. O sea, la realidad es qué tan dispuesto está el comprador a comprar, qué tan dispuesto está el vendedor a vender, y ese punto medio, si encuentran ese precio, se da la transacción y si no, pues no. Hace muchos años em, se han dado varias transacciones bueno, intentos de transacciones de cartera, ¿no? En el sector. Por ejemplo, hace mucho, cierta compañía de seguros estaba intentando, vender su cartera, que en ese momento tenía muy buenos resultados, y era medio extraño, ¿no? Que estuvieran tratando de vender pues porque al final pues, estaban en su mejor momento. Pero tiene sentido, porque cuando tú venderías algo, pues cuando vale más, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, tiene cierta lógica. El punto es que, y lo que te quiero decir es que las ventas de carteras o las transferencias de carteras se hacen a puerta cerrada, o sea, realmente no hay como un proceso transparente que todo el mundo pueda ver para validar que esto efectivamente se da en la práctica. En realidad son negociaciones a puerta cerrada. Entonces, insisto, esto es 100% teórico, ¿no? Pero bueno. El punto es que esta es la lógica del margen de riesgo. Es ese monto adicional de tal manera que incentiva a realizarse la transferencia de cartera y en teoría, sumado ya con el BEL, entonces ahora sí tendrías el valor de mercado de los pasivos, ¿no? Y bajo un enfoque de transfer value, pues básicamente llegas a esta fórmula de aquí. Entonces, esta es la fórmula del margen de riesgo, ¿no? En general, ¿eh? Para seguros de corto y largo plazo, no importa, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto. Ahora voy a eliminar todo esto. Ahora sí, el margen de riesgo, ¿no? Es igual a el valor presente, ¿no?
de los requerimientos de capital de solvencia proyectados, que sería el capital que tendría la compañía de seguros, perdón, que tendría el accionista B inyectado en la compañía de seguros, ¿no? Multiplicado por la tasa de costo de capital, ¿no? Más anécdotas en la tasa de costo de capital. Te digo que para México es un 10% por regulación, ¿no? Y creo que es un 4% en la Unión Europea, ¿no? En su momento, cuando fue la implementación de Solvencia 2, eh, pues todo el mundo, ¿no? Dijo, oye, 10% es muy alto. Ay, ya hice un cochino. En su momento, todo el sector dijo, oye, 10% me parece muy alto, ¿no? Lo estoy poniendo otra vez acá. Dijeron, oye, 10% es muy alto, ¿no? Entonces, AMIS, no sé si conozcan AMIS, pero es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, básicamente la AMIS. La AMIS es la que concentra la opinión del sector asegurador mexicano, ¿no? Creo que prácticamente tiene al 95% de las compañías de seguros, ¿no? Entonces, bueno, a ver, este es el paréntesis del paréntesis. Este era el primer paréntesis y ahí va el segundo paréntesis. AMIS. Institución Mexicana de Instituciones de Seguros concentra los intereses del sector asegurador mexicano, ¿no? O sea, el AMIS sí vela por los intereses de las aseguradoras y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas vela por los intereses de los asegurados, ¿vale? Bueno, el punto es que todo el sector vía AMIS dijo, oye, 10% es mucho, ¿no? Y entonces AMIS contrató a un experto, ¿no? Que hizo el recálculo de la tasa de costo de capital y resulta que llegó, si mal no recuerdo, a un 6%. Aquí me fallan un poquito los números, ¿no? Ahorita que después que veamos la presentación, validamos esto, porque ahorita estoy recordando, no sé, tal vez mi memoria me falla, pero bueno, ponle que un 6%, o creo que un 8%, no me acuerdo muy bien. El punto es que Amis dijo, no, no, espérame, 10% es mucho. Hizo su estudio, no sé qué, y resulta que es un 8. Bueno, al final la comisión dijo, bueno, pues yo soy la comisión y yo decido y regulatoriamente hablando eso es lo que viene, y listo, punto. O sea, por eso te digo que viene en un capítulo de la circular. Pero bueno, sí hizo su trabajo AMIS en algún momento para tratar de bajarle un poquito esto, ¿no? Porque al final estás de acuerdo que en la medida que la tasa de costo de capital suba, pues al final el margen de riesgo sube y las reservas suben, ¿no? Y entonces Amis, pues te digo, velando por los intereses de las compañías de seguros, pues quiso bajarle un poco al criterio de prudencia, porque sentía que esto era demasiado prudente, un 10%. Pero al final el regulador dijo, yo soy regulador. El regulador, por otro lado, dijo, oye, este 10%, este era vista CNCF, ¿no? Te digo que hay toda una historia detrás de cada componente del margen perdón, de Solvencia 2 y un montón de dramas también ahí. Te digo que siempre hay dramas. Y un montón de dramas ahí porque también la comisión dijo, no, espérate, ese 10%, ¿cómo dice la comisión que lo obtuvo? Ese 10% dice que lo obtuvo como el promedio, ¿no? De los últimos 10 años. O sea, se puso a sumar los últimos 10 años, sacó el promedio aritmético de qué? De las utilidades de cada uno de los años dividido entre los capitales de cada uno de los años de todas las compañías de seguros, ¿no? O sea, de todo el sector mexicano, ¿no? No sé cómo ponerle aquí sector mexicano. Y entonces dijo que en promedio esto aproximadamente era un 10%, ¿no? Entonces dijo, mira, como que más o menos o sea, te digo que este era enfoque de comisión. Entonces la comisión dijo, pues más o menos la comisión dijo, hizo un análisis sobre las utilidades que reportaron las compañías de seguros a nivel sector, los dividí entre el capital, saqué el promedio aritmético de los últimos 10 años y más o menos anda en 10%. Por lo tanto, la tasa de costo de capital es 10%. Esa fue su justificación de la comisión. Y a mí sí hizo su estudio, un estudio similar al que hizo la Unión Europea en su momento para Solvencia 2 europeo, y resulta que llegó a un 8%. Utilizó una metodología WAC, que eso si quieren lo vemos ahorita después en las presentaciones, y en explicar en la presentación, que básicamente es una metodología para medir cuál es la tasa de costo de capital de una compañía. Y bueno, al final te digo que la comisión dijo es un 10% y se acabó, punto, y ya, se acabó. Bueno, esa es la historia de las tasas. Ahora, la historia del margen de riesgo.
El margen de riesgo aquí, el problema, lo vamos a ver cuando entremos a margen de riesgo. El problema es que estimar este amiguito es muy complicado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que era el requerimiento de capital de solvencia? Tengo mi distribución de pérdidas, ¿no? Son todas las posibles escenarios de pérdida, ¿no? Aquí tengo la función de L. Entonces, aquí tengo todos los posibles escenarios que yo puedo tener de pérdidas. En algunos escenarios yo puedo tener incluso ganancias, ¿no? Porque son pérdidas negativas, aquí tendría ganancias. Y en algunos otros, pues voy a tener en su mayoría pérdidas, ¿no? Y acuérdense que el valor esperado de L o de los liabilities, ahora sí ya le podemos poner nombre, se llama BEL, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que lo que te dice Solvencia 2 es, tú no solamente puedes tener reservado el valor esperado, porque puede caerte un siniestro o un escenario muy, digamos, eh, o sea, te puedes desviar sobre tus valores esperados, ¿no? Y entonces a una cierta probabilidad, digamos a un alfa por ciento de probabilidad, podría caerte un escenario catastrófico. Entonces la pregunta es, ¿este excedente, quién lo va a cubrir, no? Ah, bueno, lo que te dice Solvencia 2 es que este excedente entre el BEL y entre el peor escenario 99.5 se recoge por el requerimiento de capital de solvencia. Entonces, el requerimiento de capital de solvencia, me voy a adelantar, hace otro aquí. Requerimiento de capital de solvencia se define como eh, el peor escenario usando el VAR, ¿no? Vamos a usar el VAR a un alfa por ciento, a un 99.5%, perdón, esto no va aquí, esto va aquí. Es el bar al 99.5%, que es el alfa. Alfa es igual a 99.5%. Tuc. Ay, espera, ahí está. A un 99.5. Oh, santo Dios. Espérame tantito, porque me desconfigura esto. Ahí está. 99.5%, ¿no? ¿De quién? De la variable aleatoria L, ¿no? Entonces, básicamente, ya viste, o sea, estamos hablando, ya cuando estemos hablando de requerimiento de capacidad de los ya vamos a estar hablando de VAR sobre L, entonces hay que hacer simulación, no sé, o sea, empezamos con cosas ya muy complejas, pues, para evaluar el RCS al día de hoy, ¿no? Entonces imagínate, el margen de solvencia, voy a regresar al margen de solvencia, el margen de solvencia te pide la proyección, o sea, el requerimiento de capital de solvencia proyectado. Entonces pues, se vuelve muy complejo porque para calcular el requerimiento de capital de solvencia tienes que hacer un proceso de simulación sobre la pérdida agregada de la compañía de seguros y entonces al hacer la pérdida agregada se vuelve un proceso muy complejo para hacer el cálculo de requerimiento de capital de solvencia al día de hoy, ¿no? Entonces imagínate la proyección va a ser muy complejo. Por eso nadie proyecta el requerimiento de capital de solvencia. Lo que te da como opción el regulador bajo regulación es que esto lo puedes aproximar como. Lo que te dice la regulación es, mira, pues no te preocupes, vamos a hacer esto. Multiplica, o sea, sí, sí, más bien, perdón, lo que te dice es, usa el requerimiento de capital de solvencia en el tiempo cero y multiplícalo por, sí, el factor de descuento, ¿no? Sí, con la misma tasa de costo de capital, que de hecho también puedo sacar de la ecuación, o sacarlo de la ecuación también. La tasa de costo de capital, ¿no? Y multiplicado por el valor presente, por B a la T, ¿por qué? Por un factor digamos, por un factor que me va a emular, ¿no? Lo voy a llamar f de t, que me va a emular cómo el requerimiento de capital de solvencia en tiempo cero se va a ir cayendo en el tiempo, ¿no? Entonces, al establecer esta fórmula así, es más o menos como si hicieras esto, por una duración. Entonces, está sustituyendo el tema de proyectar el requerimiento de capital de solvencia por un recálculo de una duración. Yo sé que es muy proxy, pero el problema es la complejidad de calcular el requerimiento de capital de solvencia. Sí, la simulación es como Monte Carlo, sí. Y sí, sí es correcto. Em, Estoy pensando si nos puede dar tiempo. Tal vez sí nos da tiempo para... Sí, sí nos da tiempo.
Si hacemos un requerimiento de capital de solvencia solo para largo plazo y sin la parte sin la parte del componente financiero, puro riesgo de seguros. Pero sí, se hace con Monte Carlo justo. Pero para margen de riesgo no haces una simulación, más bien te agarras el requerimiento de capital de solvencia que ya calculaste, que sí que lo calculaste vía simulación, pero ya no lo tienes que proyectar, simplemente multiplicas por una duración, ¿no? Y ya, listo. O sea, es muy simplificado. Eso es lo que hacen todas las compañías de seguros, esta duración de aquí. Entonces, bueno, voy a volver a poner otra cosa. Espérame tantito, porque- Ahora, ¿qué es lo que te dice la regulación sobre otra vez, ¿no? Regreso, margen de riesgo. Ahora sí se define como sumatoria de t igual a 1 hasta n de... No, espera, vamos a poner... Bueno, sí, vamos a dejarlo. Ve a la t por tasa de costo de capital por requerimiento de capital de solvencia en tiempo T, ¿no? Entonces, bueno, y esto, la regulación te dice que es aproximadamente, ¿no? Requerimiento de capital de solvencia en tiempo cero multiplicado por la tasa de costo de capital multiplicado por una duración. Ahora, el problema, ¿cuál es el problema? El problema es que la duración, vas a tener una duración distinta por tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, puedo tener una duración distinta por, no sé. De hecho, eso te lo pide la regulación, que esa duración la calcules por tipo de seguros homogéneos, ¿no? ¿Que son homogéneos? Pues puedo tener aquí, por ejemplo, vida a corto plazo, ¿no? Y dentro de vida a largo plazo puedo tener, no sé, productos totales, ordinarios de vida, puedo tener unit link, no sé, pensiones privadas. En general, lo que te dice es que debes de separar la duración por tipo de productos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero al hacer eso, entonces lo que te está obligando la regulación, básicamente, es que tu cálculo de margen de riesgo también lo hagas por tipo de productos, ¿no? Es decir, que hagas un cálculo de margen de riesgo por, no sé, por tipo vamos a poner tipo de productos, donde tipo de productos, pues pueden ser vida a corto plazo, vida a largo plazo, donde se separan por, no sé, flexibles, totales, órdenes de vida, etc., ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que cuando tú hagas el cálculo de margen de riesgo, si tú quieres hacer el cálculo del margen de riesgo separado, ¿no? El problema es que vas a tener que también separar al requerimiento de capital de solvencia por este tipo de separación, ¿no? Es decir, si tú dices, voy a calcular margen de riesgo para el producto de, por ejemplo, de dotales, entonces yo tendría que tener el requerimiento de capital de solvencia solo de dotales, ¿no? Multiplicado por la tasa de costo de capital, que es un 10% para todos, y multiplicado por la duración de dotales. Ese es el problema. El segundo problema al que se enfrentó el sector al usar este enfoque es este, ¿no? O sea, al querer separar la duración por tipo de producto, ¿no? El problema al que se enfrentó el sector fue a esto, a que tenían que hacer una separación o un prorrateo del cálculo del requerimiento de capital de solvencia. Lo malo es que el requerimiento de capital de solvencia ya se había calculado de manera agregada, entonces ahora se tenía que separar, ¿no? O prorratear. Ese era el segundo problema que tuvo el sector. Digo que aquí en Solvencia 2 hubo o sea, ya sabes, la creatividad al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se decidió? Lo que se decidió fue, y esto es por regulación también, lo que dijo el sector es, vamos a calcular, o más bien el regulador propuso esto, vamos a calcular, yo quiero obtener el requerimiento de capital de solvencia de los dotales, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es agarrar el requerimiento de capital de solvencia, ¿no? En el tiempo cero total compañía, digamos, y lo voy a dividir o lo voy a prorratear entre la suma de que, o sea, como que tuvo que hacer una prorrata, ¿no? Y esa prorrata tomó un concepto que no hemos hablado hasta ahora de él, pero ya vamos a empezar a hablar de él, que se le llamó desviación.
voy a prorratear el requerimiento de capital de solvencia de Dotales usando como ponderador la desviación. Entonces, voy a calcular la desviación de Dotales, ¿no? Entre la suma de todas las desviaciones, ¿no? Para todas las carteras IS, ¿no? O sea, I son todas las carteras, ¿no? Es la cartera de vida a corto plazo, vida a largo plazo, de pensiones, de ordinarios de vida, de Dotales, todo, 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 ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hizo el sector fue eso, decir, ok, necesito separar el requerimiento de capital de solvencia total, ok, vamos a separarlo proporcionalmente utilizando como ponderador un concepto llamado desviación. Y la desviación sí la íbamos a tener calculada por cartera, ¿no? En teoría, ¿no? Entonces aquí ya me faltó espacio porque ya me borré esto. Déjame borrar esto nada más porque aquí tengo espacio. Esto lo voy a borrar. Es una charla express de solvencias, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que dijo el sector? Dijo, ok, vamos a necesitar calcular esto, porque esto es lo que va a servir como prorrateo para separar el requerimiento de capital total. Entonces, lo que dijo el sector, ok, la desviación del portafolio I va a ser igual a qué? Va a ser igual al BEL recalculado, o sea, un BEL estresado al 99.5 menos el BEL normalito, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que te está diciendo, aquí, ¿qué es lo que te está pidiendo el sector? Lo que te está pidiendo es que midas esa desviación que existe por producto y que lo hagas a través de un recálculo del BEL estresado al 99.5. ¿Ya viste? Entonces, como que lo que hizo el sector fue decir, ok, ¿quieres separar el requerimiento de capital? Hagamos un prorrateo, o sea, separemos proporcionalmente, pero proporcionalmente a que al nivel de desviación que cada tipo de producto tenga entre sí mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿y aquí qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que dependiendo de cuál bel sea más volátil, ¿no? Por ejemplo, típicamente, bueno, yo lo que he visto. Ajá, yo lo que he visto es que, por ejemplo, para productos dotales o pensiones privadas, por ejemplo, como que esta desviación tiene más desviación, ¿no? Tiene más desviación también. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene más desviación, tiene más factor de prorrateo y por lo tanto se queda con una proporción mayor de requerimiento de capital de cara a calcular el margen de riesgo. ¿Ya viste? Entonces, básicamente es lo que hacen las compañías de seguros. Las áreas de reservas no solamente hacen su valoración BEL, sino también hacen un BEL estresado al 99.5 para efectos de cálculo de la desviación, para hacer el prorrateo de requerimiento de capital. El requerimiento de capital los calculan las áreas de riesgos. Las áreas de riesgos envían esos cálculos de requerimiento de capital. Las áreas de reserva toman ese monto, le aplican el factor de prorrata, separan el requerimiento de capital, todo eso de cara al cálculo del margen de riesgo. ¿Ya vieron qué tan complejo es? Se volvió muy complejo el cálculo de reservas con solvenciados. Digo, ya actualmente las compañías de seguros ya lo tienen bien bajado. Seguramente si llegas a trabajar en una compañía de seguros en el área de reservas, seguramente todo esto ya lo van a tener armado, pues. Pero si tú llegas a ver por qué toman, por qué tienes que hacer varias evaluaciones de Bell, pues esa es la razón, ¿no? Para justo hacer esos recálculos de separaciones, prorratas y no sé qué tanta rollo. Bueno, todo esto fue por el ingenio que se dio en Solvencios. Pero bueno, hasta aquí más o menos, es una historia muy, muy, muy de alto nivel. ¿Eh? Va, va que va. Entonces, bueno, toda esta es la historia de margen de riesgo, ¿no? Y ahora requerimiento de capital de solvencia. Nada más voy a dar la breve introducción porque ya nos falta muy poquito tiempo. Requerimiento de capital de solvencia. Te digo, por definición, la definición o sea, la definición así del libro es una medida de riesgo aplicado a la variable aleatoria de pérdida de la compañía de seguros a un cierto nivel de seguridad alfa.
Y te digo que el alfa, tanto para la Unión Europea como para México, fue del 99.5%. Paréntesis, te digo que hago muchos paréntesis. Brevario cultural. El alfa en México para solvencia uno fue del 95%. ¿Va? No más. Brevario cultural. Y la RO, la medida de riesgo que utilizó tanto México como la Unión Europea, fue el VAR. Entonces, al final, con estas definiciones, el decremento de solvencia es igual al VAR sobre la variable aleatoria de pérdida de la compañía de seguros completa a un nivel de seguridad 99.5%, ¿no? Básicamente, eso fue lo que se quedó, ¿no? Ahora, dentro de la literatura de Solvencia 2 hay dos enfoques que se pueden utilizar para el cálculo del requerimiento de capital de solvencia, ¿no? Porque te digo que esta variable aleatoria, ¿no? Esta de aquí, es total compañía, ¿no? ¿Y qué es el problema que tienen las compañías de seguros? El problema que tienen las compañías de seguros es que sí saben cómo, las compañías de seguros sí saben cómo medir el riesgo financiero, saben cómo calcular el riesgo de los productos totales, de los productos de autos, de los de gastos médicos, del de reaseguro. Saben calcular los riesgos de manera marginal perfectamente, pero no saben cómo calcular la pérdida total de la compañía de seguros. Eso no lo saben hacer, ¿no? O sea, y riesgo total es, ¿qué es lo peor que le puede pasar a la compañía de seguros considerando todos los riesgos a los que está expuesta la compañía de seguros? ¿Y a qué riesgos está expuesta la compañía de seguros? Pues un montón, ¿no? Tanto a que se siniestre de más, como que el mercado caiga, como que el tipo de cambio se mueva, como que la inflación se mueva, que el reaseguro te incumpla, que los bonos gubernamentales no te cumplan. No sé si se acuerdan, tal vez ustedes están muy chicos, ¿no? Pero uno que ya lleva sus añitos aquí, hace un par de años, hace como unos 8 o 10 años más o menos, este, habían unos bonos de la comercial mexicana, unos bonos corporativos. Sí, ya me acuerdo, fue hace como unos 10, tal vez unos 12, 13 años. Y no sé si saben la historia, pero le estaba jugando al especulador la comercial mexicana. Todavía hay supers de la comercial mexicana. No me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, el punto es que empezó a invertir en derivados de tipo de cambio. O sea, como que con sus ganancias las metía en derivados, pero pues obvio no tenían, y les fue bien, o sea, les empezó a ir muy bien y pues se empezaron a ver muy ambiciosos y resulta que pues efectivamente pues no eran expertos en eso, estaban jugando más bien a la ruleta, les salió la jugada mal, el tipo de cambio se les volteó y entonces resulta que perdieron un montón de dinero. Entonces la comercial mexicana se metió en un problemota y llegó en algún punto en donde sus bonos corporativos de la comercial valían cero. Entonces, imagínate que una compañía de seguros tenga invertidos sus bonos corporativos en la comercial mexicana y que un día de otro valen cero. Pues ni modo, ¿no? Porque tú tienes la obligación con dos totales que dijiste que ibas a tener una tasa de interés técnico del 6% y tú te vas a invertir a la comercial mexicana y un día de otro cae en default y vale cero. ¿Quién crees que iba a poner ese dinero para cubrir la obligación de los totales? Pues la compañía de seguros, ¿no? O sea, esa es una pérdida, ¿no? Es una pérdida por default por los bonos, por el default, por el incumplimiento del emisor de los bonos de los bonos corporativos. En teoría los gubernamentales no tienen ese tema. Pero bueno, es un ejemplo de todos los riesgos a los que está expuesta la compañía de seguros, no solamente técnicos de siniestralidad, sino también de incumplimiento, ya sea por el reasegurador, por los bonos corporativos, etc., ¿no? Entonces las compañías de seguros no saben cómo calcular esta pérdida agregada, ¿no? Entonces, en la literatura de Solvencia II te ofrecen dos enfoques, ¿no? El enfoque uno, ¿no? Que le llaman en la literatura el bottom up, ¿no? Y el enfoque 2 que le llaman el top down, ¿no? ¿Qué enfoques son estos? Pero estos dos enfoques están completamente enfocados a tengo que conseguir la pérdida agregada, tengo que conseguir el decremento de capital agregado, ¿no? Entonces existen dos enfoques. Puedo partir de las peores pérdidas marginales, es decir, cuál es la peor pérdida por tipo de cambio, cuál es la peor pérdida por tasa de interés, por incumplimiento, por siniestralidad, por no sé qué,
O sea, puedo calcular las pérdidas de manera marginal y luego agregarlas y tener el requerimiento de capital de solvencia o la peor pérdida a nivel agregado. Ese es el enfoque bottom-up, ¿no? El bottom-up te dice, calcula las pérdidas, ay, esa es una cajita. Calcula las pérdidas marginales y luego con alguna metodología de agregación voy obteniendo las más grandes, ¿no? O sea, las cajitas del siguiente nivel, pues, para que al final llegue a una pérdida agregada llamada requerimiento de capital de solvencia. Entonces, bottom up, ¿no? O sea, como que voy de arriba, digo, de abajo hacia arriba, ¿no? Y después con una metodología de agregación de riesgos, voy obteniendo la pérdida agregada. Bueno, pues esta metodología es la que está usando la Unión Europea, ¿vale? ¿Qué estamos usando en México? Pues como nos gusta mucho calcular, o sea, complicarnos mucho la vida, el enfoque top-down lo que te dice es calcula la pérdida agregada, es decir, todos los riesgos, ¿no? O sea, calcula el requerimiento de capital de solvencia en una sola, digamos, ejecución, por así decirlo, donde incorpores todos los riesgos de manera simultánea, ¿no? Tipo de cambio, inflación, default y técnico. Y hay muchos otros, ¿no? Etc, etc, etc. Calcúlalo, o sea, todo eso mételo a un modelo, ¿no? Agregado, ejecuta todos los escenarios, haz simulación, como ustedes en Monte Carlo, y después, cuando ya tengas el agregado, ahora sí sepáralo, ¿no? O sea, ahora sí haz un proceso de separación, ¿no? De riesgos, pero todo fue construido a partir de un modelo agregado. ¿Listo? Este es el que estamos usando en México, ¿vale? Entonces, en México nos gusta mucho complicarnos la vida, por eso hicimos el enfoque más complicado, que es el top-down, pero es el más, digamos, preciso, porque la Unión Europea, al hacer este enfoque de primero calculo las cajitas individualizadas y luego las voy juntando, la metodología de agregación de riesgos que usaron ellos es muy simplificada, la vamos a ver, es muy, muy simplificada. Asume que todos estos riesgos marginales se distribuyen normal, o sea, todos estos riesgos de aquí cada uno de estos riesgos XY se distribuye normal y el problema tuyo, sabemos, de la normal es que tiene colas ligeras y los riesgos de seguro son todo menos que tengan colas ligeras. Entonces, bueno, hay mucho cuestionamiento por ahí, pero bueno, si quieren ya entramos la siguiente clase al tema de requerimiento de capital de solvencia. Entramos con la presentación porque creo que ahora sí voy a necesitar la presentación, pero básicamente ese es el tema del requerimiento de capital de solvencia, que tenemos que tener el cálculo a nivel agregado y el calcular de manera agregada la pérdida se vuelve muy complicada porque hay que agregar riesgos. ¿Y se acuerdan que el tema de agregar riesgos, qué tema sale? Agregación de riesgos, cópulas. Nuestro tema favorito, cópulas. Lo que todo el mundo en el sector habla, pero nadie entiende en realidad. Así que bueno, eso lo vemos aquí en la siguiente sesión y seguramente también vamos a ver cópulas. Les platico cuál es el concepto del sector de cópulas en la siguiente sesión. Chau, chau. Nos vemos. Bye, bye. Buen Bye, día. hasta luego. Bye. Gracias. Gracias, hasta luego. Poquito, es un poquito complicado, pero bueno. Chao, chao.